¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver un circuito mixto donde el circuito presenta 9 resistencias, R1 de 10 ohmios, R2 de 20 ohmios, R3 de 30 ohmios, R4 de 40 ohmios, R5 de 50, R6 de 60, R7 de 70, R8 de 80, R9 de 90 ohmios y R10 de 15 ohmios. El circuito está alimentado por una fuente, una FEM, de 200 voltios. El problema nos pide calcular, inciso A, la resistencia equivalente de este circuito. Inciso B, la corriente que pasa por la resistencia 7. Inciso C, la caída de tensión producida por la resistencia 4. Bien, para resolver este problema vamos a usar el método llamado tensión de nodos o corriente de nodos. Para esto debemos aplicar la siguiente ecuación. Basada en la ley de Ohm, se dice que la corriente es igual a la tensión dividida entre la resistencia. Debido a que vamos a aplicar la ley de Ohm sobre dos nodos, en este caso diremos que la corriente que sale o entra en un nodo es igual a la tensión en el nodo que estamos analizando más menos la sumatoria de las FEM que existe en el ramal que une los dos nodos que estamos analizando, menos la tensión del nodo final, dividido entre la sumatoria de las resistencias que hay entre los dos nodos que estamos analizando. Además, vamos a considerar que en el caso de que la corriente asumida coincida con el sentido de la corriente generada por la FEM, en ese caso consideramos más FEM, en este caso más en la ecuación. En el caso de que la corriente asumida no coincida con la corriente generada por la FEM, ¿no? En ese caso asumiremos menos FEM. Primero, para este método debemos asumir los nodos, ¿no? ¿Qué es un nodo? Un nodo es aquel punto del circuito donde se unen más de dos ramas. En este caso tenemos aquí un nodo y aquí tendríamos otro nodo, porque aquí hay 1, 2, 3, 4 ramas. Aquí hay 1, 2, 3, 4 ramas. Este no es un nodo, ¿por qué? Porque solo hay una rama de entrada y una rama de salida. Bueno, es una misma rama. Lo mismo sucede aquí. Entonces este circuito tiene dos nodos. Llamaremos a este nodo A y a este llamaremos nodo B. A continuación, para este método hay que asumir un punto llamado tierra. ¿Dónde se debe colocar este punto tierra? Se recomienda que sea en el polo negativo de la FEM. En este caso este es positivo, este es negativo. Puede ser en algún punto de aquí donde podríamos colocar tierra, o en un punto donde haya muchas uniones de ramas. O sea, en este caso sería un nodo. Yo voy a asumir que en el nodo B aquí tenemos tierra, que implica que en el punto o en el nodo B se haga tierra. Significa que en ese punto la tensión en el punto B valdrá 0 voltios. Bien, a continuación voy a plantear la primera ley de Kirchhoff en el nodo A. Sin embargo, antes de plantear, voy a asumir corrientes. Es recomendable que las corrientes siempre sean salientes del nodo. Esto no implica que las direcciones que está asumiendo sean las direcciones reales de las corrientes, sino saldrá de la solución de las ecuaciones que vayamos a plantear más adelante. Bien, voy a comenzar asumiendo las corrientes en el nodo A. Aquí hay una corriente, aquí hay otra corriente sobre esta rama, aquí hay otra corriente y aquí hay otra corriente. Estoy considerando que todas las corrientes son salientes. Por motivo de cálculo voy a asumir que la corriente de arriba lo voy a denominar corriente 1, a la corriente que pasa por ese ramal llamaré corriente 4, debido a que esta es la resistencia 4 que estoy buscando. A la corriente que va hacia abajo le llamaré corriente 7, debido a que es la corriente que pasa por la resistencia 7. Y a esta
le llamaré corriente sub I, porque es la corriente que pasa por la FEM. Vamos a aplicar a continuación lo que se conoce como la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se aplica en un nodo. Entonces, voy a aplicar en el nodo A. Ahí está el nodo A, donde tengo las siguientes corrientes. Una corriente 1 que sale hacia arriba, una corriente 4 que sale a la derecha, una corriente 7 que sale un poco hacia abajo y una corriente sub I que sale a mi izquierda. Bien, ¿de dónde se dice que la sumatoria de corrientes que sale es igual a la sumatoria de corrientes que entran en un nodo? También se puede decir que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen de un nodo. En este caso, ¿qué corrientes salen del nodo? Bueno, sale I más I1 más I4 más I7. Y entrantes al nodo A, bueno, no hay nada, por lo tanto será igual a 0. A continuación, voy a aplicar la ecuación que habíamos planteado, que dice que la corriente de un nodo es igual a la tensión en el punto que estoy analizando. En este caso, voy a analizar la corriente I. Sería la tensión en el punto A. La tensión del punto A menos, bueno, hay que ver en todo este ramal de A a B hasta el próximo nodo. Fíjense, solo hay una FEM que vale 200 voltios. Como el sentido de la corriente de la FEM, ¿no?, es opuesta a la corriente que yo estoy asumiendo, por lo tanto se asume que es menos según la regla, ¿no? Entonces sería menos el valor de la FEM, 200, menos la tensión en el nodo final. Entonces, es el nodo A, el nodo final sería B, pero la tensión en el nodo B vale 0, dividido entre la sumatoria de las resistencias que hay entre el nodo A y el nodo B. Bien, ¿cuántas resistencias tenemos? Tenemos una de 90 y tenemos otra de 15. Sumados esto nos daría 105 ohmios más la corriente. Ahora, planteamos otra vez la ecuación. Entonces, diremos la tensión en el punto A. Si nos fijamos de A hasta el próximo nodo B, en este caso no hay FEM, sería menos 0, ¿no?, menos la tensión final, que en este caso también es 0, la tensión del punto B, dividido entre las sumatorias de resistencias que hay entre el nodo A y el nodo B cuando vamos por este ramal. En este caso sería 10 más 20, 30. Más la corriente en 4, en el ramal 4, en esto. Entonces la corriente de partida sería igual a la tensión en el punto, en el nodo A de partida, menos la sumatoria de las FEM que hay en ese ramal. En este caso, en ese ramal no hay FEM, por lo tanto menos 0, menos la tensión final en el nodo final, como estamos de A a B, la tensión en el nodo B. En este caso la tensión en el nodo B vale 0, dividido entre la sumatoria de las resistencias que hay entre A y B. En este caso 30 más 40, 70 ohms, más la corriente 7, en este caso sería entre el nodo A y el nodo B otra vez. Sería igual a la tensión que hay en el nodo A menos la sumatoria de las FEM que hay entre el nodo A y el nodo B cuando vamos por este ramal. Bueno, no hay, 0, menos la tensión en el nodo final,
caso la tensión en nodo final, y la tensión en B, que vale también 0. Dividido entre las sumatorias resistencias que hay entre A y B. En este caso sería 50 más 60 más 80 y más 70. ¿Cuánto nos da eso? Nos da un valor de 260 ohms. Bueno, como ya no hay más corriente, esto es igual a 0. Podríamos calcular directamente el valor de B sub A porque tengo una ecuación con una incógnita. Para esto voy a hacer lo siguiente, ¿no? Esta calculadora y diré 1 sobre 105 más 1 sobre 30 más 1 sobre 70 más 1 sobre 260. Si multiplico eso por 100, ¿por qué por 100? Para amplificar el valor, porque si no me dará un valor muy pequeñito. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por 100. ¿No? Esto es un valor que yo estoy asumiendo. Alguien podría hacer por 1000, por 20, por 10. Solo es para amplificar el valor, para que el valor no me quede muy pequeño. Entonces, repito otra vez, sería 1 sobre 105 más 1 sobre 30 más 1 sobre 70 más 1 sobre 260. Todo multiplicado por 100. ¿Cuánto me da eso? Me da un valor de 6,099 por B sub A. Bien. Aquí si nos fijamos, el único valor que no está multiplicado por B sub A es 200. Menos 200. Menos 200 dividido entre 105 multiplicado por el factor de 100. Como es menos pasa al otro lado, con más. Me da un valor de 190,476. Listo. De aquí despejo el valor de B sub A. B sub A será igual, o la tensión en el punto A será igual a 190,476 dividido entre 6,099, que me da un valor de 31,231. ¿Qué? Voltios. Acabo de hallar la tensión en el punto A. Ahora, a continuación, voy a hallar las corrientes que necesito. Bueno, ¿qué corriente necesito hallar de aquí? Necesito hallar primero, para hallar el equivalente necesito calcular la corriente I. Pues comenzaré calculando la corriente I. ¿A qué es igual la corriente I? Es igual a B sub A menos 200 dividido entre 105. Pues la corriente I será igual a B sub A. ¿Cuánto vale B sub A? 31,231 menos 200 dividido entre 105. ¿De dónde? La corriente I nos da igual a ¿cuánto? A menos 1,607 amperios. Lo que les decía al inicio del ejercicio. No siempre el sentido que hemos asumido de la corriente I coincide con la dirección en la cual está circulando la corriente, ¿no? En este caso dice, no es este el sentido, sino el sentido es contrario. Coincide con el sentido generado de la corriente por la fema, ¿no? Vamos al segundo. La segunda corriente que necesitamos calcular sería I7. I7, bueno, vendría a ser el último término. Sería igual, entonces I7 es igual. I7 es igual a B sub A, que es 31,231 dividido entre 260. De donde I7 es igual a 0,120 amperios. De manera similar, necesitamos calcular tensión 4. O sea, necesito calcular la corriente que pasa ¿por dónde? Por aquí. Para eso necesito I4. I4, vamos a la ecuación, I4 es el tercer miembro, primero, segundo, tercero, es igual a B sub A, que vale 31,231 dividido entre 70.
de donde obtenemos que la corriente 4 es igual a 0,446 amperios. Bien, acabamos de calcular las tres corrientes. No he calculado la corriente 1 porque no lo necesito. Si lo necesitaría, también tenía que reemplazar en la ecuación 2. O sea, la B sub A, que sería 31,231 dividido entre 30. Pero no lo necesito. Comencemos calculando primero inciso A. La resistencia equivalente es igual a la tensión dividida entre la corriente, según la ley de Ohm. Pero ¿quién es la tensión que alimenta todo el circuito? Bueno, viene a ser la FEM. ¿Y quién es la corriente que pasa por la FEM? Bueno, es I. Por lo tanto, la FEM tiene un valor de 200, si se pasan los valores, dividido entre la corriente I, que hemos calculado un valor de 1,607. No lo voy a colocar con el signo menos, porque el signo menos solamente nos está indicando que nos hemos equivocado de sentido. Entonces colocamos 1,607. De donde la resistencia equivalente es igual a 124,456 ohmios. Bien, acabamos de hallar, responder el inciso A. Vamos a la corriente 7. ¿A qué es igual la corriente 7? Bueno, la corriente 7, ya lo hemos hallado previamente, es igual a 0,120 amperios. Diremos, la corriente 7 es igual a 0,120 amperios. Vamos a la tensión 4, a la caída de tensión producida por resistencia 4. Según la ley de Ohm, la resistencia es igual a tensión sobre corriente. Y la tensión, voltaje, es igual a I4 por la resistencia 4. De donde I4 hemos calculado aquí 0,446 amperios por R4, que vale 40 ohmios. De donde la caída de tensión producida por la resistencia 4 es igual a 17,84 voltios. Con esto acabo de contestar primero el valor de la corriente 7 y acabo de calcular la caída de tensión producida por la resistencia 4. Hemos terminado con esto.